Listo, por aquí está Luz Marina que acaba de ingresar. Hola Luz Marina, Buenas ¿cómo ha estado? noches. ¿Cómo le ha Hola, ido? Bien, profe, bien. ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Y Hola, profe, Alejandra, buenas ¿cierto? noches. Beni Alejandra también ingresó. Sí, señor. Eso, bienvenidas. Jorge y yo, bendito entre todas las mujeres. Bueno, les decía, ya estamos grabando. Cada una de las sesiones de las grabaciones se sube a plataforma. Muy buenas noches para todas, para el tocayo. Gracias por la puntualidad, por la disposición. Empiezo contándoles. Hace 8 días estuvimos hablando de todo lo que fue el concepto de todo lo que tiene que ver con la circular 03 de rectoría, que habla sobre las líneas optativas al proyecto de grado. ¿Alguien les tiene que contar a ustedes eso? ¿Cierto? Para que ustedes piensen, bueno, importa por qué está tomando aquí la clase para hablar. Lógicamente este módulo de paradigmas y programas de investigación, pues también busca encaminar a los estudiantes de contaduría del programa de manera específica, porque este módulo es solo de contaduría. De hecho, el módulo inicialmente se llamaba Paradigmas y Programas de Investigación Contable. Tenía un apellido, contable. Entonces, también lo que busca es encaminar a los estudiantes de últimos semestres o por allá desde la mitad de la carrera, encaminar a los estudiantes hacia la formulación de su proyecto de grado. Porque la idea es que la circular 03 habla de un componente que es el componente de pertinencia del proyecto de grado. ¿A qué se refiere ese componente? Que el tema que el estudiante seleccione sea un tema que esté enmarcado en su programa de formación. Entonces, si ustedes se van a graduar como contadores, pues su proyecto de grado o su trabajo de grado, sea cualquiera la línea que escojan, esté enmarcado de manera pertinente en cualquiera de las áreas de la contabilidad. Y eso es lo que trata este módulo. Los paradigmas y programas de investigación contable no se salen de ese marco teórico y conceptual de lo que es la contabilidad como ciencia, que era lo que mencionábamos hace 8 días. Y dentro de 8 días vamos a empezar a ir abordando y definiendo cada uno de esos paradigmas, desde los primeros conceptos del paradigma en el constructivismo, en el positivismo. Lógicamente no los vamos a ver desde el concepto de la epistemología porque termina siendo muy harto, muy teórico. Lo vamos a ver desde un punto de vista mucho más práctico. Entonces, hace 8 días hablábamos de las líneas optativas de proyecto de grado. Yo no recuerdo de una de ustedes, compañerita, me hablaba del seminario, que hizo el seminario en Pereira. ¿Sí recuerdan quién fue? Si ya llegó. Bueno, me parece que fue Daniela. Bueno, no, Daniela no fue. Listo. Entonces, yo consulté con Alexandra el tema del seminario como opción de grado. Seminario como opción de grado. Y ella me explicaba que la única sede que tiene autorizado desde el Ministerio de Educación el seminario como opción de grado es Medellín. Es la única. Y es un seminario que tiene una duración promedio de una semana. En el caso del seminario que se hizo en Pereira, fue algo muy excepcional. Pereira venía desde hacía mucho tiempo solicitando que le autorizaran un seminario y listo. Venía pidiendo que le autorizaran un seminario y se lo autorizaron. Sara, bienvenida. Y ahí fue donde algunos compañeros de aquí de Armenia, fueron muy pocos, que aprovecharon y realizaron este seminario en Pereira. Entonces nosotros en Armenia, Sarita, listo. Hugo, bienvenido. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Qué más, hermano? Bien. Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, me alegro, bienvenido. Gracias. Entonces les decía, nosotros acá en Armenia solo tenemos autorizadas como líneas optativas de proyecto de grado las que les mencioné hace 8 días, que son las que aparecen en la circular 03 de febrero del 2017 de rectoría. Son las únicas líneas que tenemos autorizadas. Armenia ha hecho varias solicitudes al nivel central para que nos aprobaran la línea de seminario con fines de proyecto de grado, pero Medellín es muy temeroso en soltar eso, en aprobar eso, porque de alguna manera
muchos se irían por esa línea, considerándola como la más flexible, la más laxa de alguna manera, en el sentido de que no hay una rigurosidad al final, porque según lo que me explicaba la coordinadora, pues al final hay que producir hay que redactar un artículo relacionado con el seminario que se trabajó como proyecto de grado. Esa era una noticia que les quería contar. La otra es que hoy hablé con el coordinador de educación continuada, que es Brian, sobre el diplomado en actualización tributaria. Para quienes estén interesados, él me dice que ya hay 13 personas inscritas. Ese es el potencial. 13 personas inscritas. Y como ustedes saben, los que ya han averiguado, el diplomado se inicia con 12 personas, pero con matrícula legalizada. No quiere decir que hayan pagado todo, no, pero que ya haya una matrícula legalizada, es decir, donde ya se genere un compromiso, donde ya se tenga un compromiso y por lo menos se cuente con 12 personas que van a participar en el desarrollo del diplomado. Mínimo 12, mínimo 12. De ahí en adelante, pues ya los que vayan surgiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el diplomado está muy próximo a empezar. Para quienes aún no han tomado la decisión, el diplomado está muy, muy próximo a empezar. Entonces los invitaría a que se comuniquen con Brian o con Alexandra y ella los remite donde Brian para que quienes de verdad estén interesados no se vayan a quedar por fuera, porque me imagino yo que pasará un buen tiempo mientras programan otro diplomado en esa misma línea, que es la línea de actualización tributaria. ¿Cuál es mi recomendación, muchachos? Y esto está quedando grabado y esto va a quedar en plataforma. ¿Cuál es mi recomendación? Si usted escoge el diplomado como opción de grado, es porque de verdad esté interesado en hacer una actualización en una temática específica. En este caso, en tributaria, en todo lo que tiene que ver con la normativa tributaria en Colombia, que esté interesado. ¿Por qué lo digo? Porque al final del diplomado, como yo les mencionaba a ustedes, van a tener que desarrollar un producto, que es el ejemplo que vamos a hacer acá, que vamos a ir desarrollando en el transcurso de estos 7 encuentros, contando el de hoy. Vamos a desarrollar un ejercicio muy parecido a lo que ustedes van a tener que hacer. Y el informe final del diplomado es también muy similar al de un proyecto, al de un informe en cualquiera de las otras líneas, el de un plan de empresa. ¿Cuál es la única diferencia? Yo les decía hace 8 días, una de ellas, que eso suena como medio ridículo mencionarlo, es la cantidad de hojas. En un informe final de diplomado, la cantidad de hojas oscila entre 55 y 60. En las otras líneas, por ejemplo, en un plan de empresa puede llegar a 100 hojas. O en un proyecto de investigación diferente puede llegar a 70 o a 80 hojas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay estudiantes que se confunden porque se les dice informe final de diplomado. Entonces el estudiante cree que es elaborar un informe de lo que se hizo en el diplomado, de qué materias vio, qué le pareció, cómo. No. Es un formato protocolario que yo se los voy a dar a conocer para que ustedes lo tengan. Entonces, está abierta la posibilidad para el diplomado en actualización tributaria y ya Brian está recibiendo como los últimos retoques, los últimos que se vayan a inscribir para programar, me imagino yo, puede ser con la profesora Luz Marina Soto Cuadros. ¿Alguna pregunta con respecto a esas 2 observaciones o esas anotaciones? ¿Quién dijo yo? ¿Quién tiene alguna duda? Profe. Sí. Si yo, pues yo no sé si usted maneja esa parte, yo pago el diplomado y resulta que los 13 que habían pagaron apenas 6, ¿qué pasa con ese dinero? No, esa pregunta sí es, sí es con Brian. Ahora, la cuestión es, creo que no es que tengan que pagar todo el diplomado de una vez, ¿ya? No es que yo creo que después de que se animen, arrancan 12 y si de pronto 12 quedaron en el camino, continúan con el diplomado. Pero como es una pregunta de orden administrativo, sí sería muy bueno, Hugo, que la averiguaran con Brian. De pronto darle la llamadita a Brian mañana para que no se van a quedar por fuera. Valentina, Profe. ¿querías decir algo? Profe, otra pregunta. Así. Usted me dice que hay una que son 80 hojas, hablemos de hojas pues, y la otra, el diplomado, son 50.
pero resulta que en el de 80 hojas usted nos dice que nos van a colaborar mucho, la universidad, los profesores nos colaboran mucho. En el diplomado también nos colaboran los profesores a hacer eso. Claro, yo les voy a contar. Normalmente este diplomado en actualización tributaria lo dicta o Luz Marina Soto o lo dicta Harold Gañán. Cualquiera de los dos. Yo no sé si ustedes han visto clase con ellos, con los dos. Me imagino que sí, ¿cierto? Se los han encontrado en algún momento en el programa de formación. El profe Harold Gañán o la profe Luz Marina Soto. Nosotros, sobre todo con Luz Marina, con Harold también trabajo muy bien. Con Luz Marina trabajamos muy de la mano, muy en llave. Entonces resulta que como el diplomado tiene un entregable final, que es un producto, que la norma dice informe final de diplomado, pero no es, porque un informe sería como una relación de actividades. No, es un producto final donde de los temas del diplomado, de los temas que se dicten en el diplomado, usted va a escoger un tema que le llame la atención. IVA, retefuente, zonas de desarrollo económico especial. Usted tomará beneficios tributarios. Usted escogerá un tema y sobre ese tema va a formular una pregunta de investigación y la va a desarrollar a manera de monografía, o sea, simplemente haciendo consultas bibliográficas, consultando autores, consultando libros, viendo videos, va a desarrollar ese documento. Entonces usted va a contar, en el caso específico del diplomado, va a contar con dos acompañamientos. Uno, el del profesor que dicta la materia, que es el acompañamiento técnico. De hecho, cualquiera de los dos, Luz Marina o Harold, se sientan con ustedes a seleccionar el tema o sacan una de las clases, uno de los encuentros, lo sacan para seleccionar el tema de acuerdo a los grupos que se conformen. Mire, si quiere ustedes trabajen ustedes trabajen y ellos acompañan durante todo el desarrollo del documento hasta la puntada final, que es el día de la sustentación. Y van a tener el otro acompañamiento que es el mío, que es el acompañamiento, el paso a paso de la metodología de la investigación, que aquí vamos a tratar algunos. Recuerden que vamos a empezar a ver paradigmas y vamos a ver metodología, para que de una vez se vayan apropiando del concepto de cómo desarrollar el proyecto de grado. Ustedes solos no van a estar. Esa es la garantía que les da la universidad y nosotros como tutores. Ustedes saben que nosotros la mayoría somos muy comprometidos con las actividades. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Bueno, entonces ya saben, se pueden comunicar con Brian para que se inscriban los que no se han inscrito y puedan empezar el diplomado. Y qué bueno, yo lo decía hace 8 días, qué bueno que sean ejercicios prácticos y aprovechemos para que sean de una vez los relacionados con el producto final del diplomado. Kelly, Juliana, ¿quería decir algo? Profe, sí, que de pronto averiguó lo de la pasantía o lo de la práctica. Bueno, ¿cuál era la pregunta, Juliana? Yo estoy hablando con Alexandra. No, sí iba a hablar con ella para preguntarle cómo era lo de la pasantía o la práctica empresarial, que porque sí, bueno. en una ocasión hubo muchos inconvenientes. Sí, bueno. Yo estoy hablando con ella todos estos temas. ¿Qué me menciona ella con respecto a la práctica empresarial? Yo les mencionaba hace 8 días una línea de práctica empresarial que es libre, o sea, no se necesita convenio, pues en esa no hay ningún inconveniente. El inconveniente real es en el de la pasantía, donde hay que suscribir el convenio. Y ella dice que se sigue conservando dentro de la norma el requisito de la firma del convenio, Juliana. O sea, definitivamente, si van a optar por pasantía como tal, con ese nombre, hay que mandar la solicitud a Medellín para poder suscribir el convenio. Yo diría que lo podríamos hacer en términos de práctica empresarial, Juliana, en caso de que quieran. Ah, bueno. Listo, profe. Ya Así entonces. No me tocaría cambiar el contrato con la empresa, ¿verdad? Exactamente, no habría que cambiar nada. Ya entonces nos sentaríamos, Juliana, no sé si quiere por aquí en nuestra clase, sacamos un ratico, me escribe al WhatsApp, hacemos una videollamada y usted me dice, mire, Puerta, es que yo estoy como interesada en este tema. Yo quisiera hacer un balance scorecard o yo quisiera montar todo el proceso de facturación electrónica a la empresa donde yo trabajo, yo quisiera hacer esto y entonces yo le voy dando la orientación porque de todas maneras hay que elaborar un documento final.
Ya, un documento final con el mismo protocolo de las otras líneas, Kelly Juliana. Listo, profe, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Alejandra. Yo también quiero optar por lo de la práctica empresarial, ¿cierto? Sí. Pero ahorita que nombras lo de la facturación electrónica, lo de la implementación, digamos que yo eso sí lo hice y lo Sí. sigo haciendo, ¿cierto? Con otro tipo de empresas a las cuales le manejamos la contabilidad. Eso a mí me serviría, o sea, decir, digamos, si yo cojo esa línea de decir que yo implementé eso, se puede. Claro, es más, pero no decir que lo implementaste, sino que puedes decir, por ejemplo, diseñar un modelo de implementación de facturación electrónica para una pyme en Colombia. Se me ocurre cualquier cosa, o sea, más o menos con esa línea, ¿ya? O tú puedes decir, implementación del sistema de facturación electrónica para la empresa Puerta Jaramillo SAS. Así ya la hayas hecho, simplemente lo que vas a hacer es documentarla. ¿Me hago entender, Alejandra? Ah, ok, sí. Sí, claro, y eso es válido. O sea, tú no vas a decir que lo hiciste, simplemente vas a decir, lo voy a hacer. O sea, inicialmente, como hay que plantear un objetivo general, el objetivo general será diseñar el proceso de facturación electrónica para la empresa Puerta Jaramillo SAS de la ciudad de Armenia, Quindío. ¿Ya? Y simplemente lo vas a documentar porque tú ya lo has hecho y tienes la experiencia. Ah, Correcto. ok. No, Eso. y no importa si es, bueno, si es con cualquier sistema contable o con la DIAN o con eso no importa, yo lo puedo Claro, es que la que maneja la parte temática eres tú. Ahora, si tú ves que necesitas, por ejemplo, la asesoría técnica o temática de la universidad, haces un oficiecito diciendo, necesito el acompañamiento y te van a poner la persona experta en facturación electrónica para que te acompañe en el proceso. Eso ya son componentes temáticos. Yo te acompañaría en la parte metodológica. Ah, ¿Ya? listo, profe, ¿Ya? Porque listo. tú debes partir, aquí lo vamos a ver, dentro de 8 días lo vamos a empezar a ver. Tú Y debes digamos, partir de una pregunta. ¿qué Dime. producto le tengo que entregar? O sea, digamos, ¿cuál va a ser el producto final mío? O sea, ¿cuál va a ser mi exposición? ¿Solamente es Va a el ser un proyecto documento. como tal, la teoría, o tengo que demostrar que sí implementé? Exactamente. Tú debes dejar marcado un proceso. Recuerda que cuando hablamos de procesos y procedimientos está, por ejemplo, el mapa de procesos. Entonces tú dices, por ejemplo, la implementación del proceso de facturación electrónica. ¿Cómo funciona? Desde el momento en que llega el cliente, qué se le pide al cliente, qué se le informa al cliente, qué se le entrega al cliente posteriormente. Entonces, todo eso hay que documentarlo y el producto final es un documento, Alejandra. Un producto que empieza con la formulación de una pregunta, donde tú dices, ¿cómo implementar el sistema de facturación electrónica en la empresa Puerta Jaramillo SAS de la ciudad de Armenia, Quindío? Entonces, hay un protocolo, porque recuerden que aquí estamos frente a un ejercicio académico. Diferente es que Puerta Jaramillo SAS contrató a Alejandra para que le implemente el sistema. A mí como empresa no me interesa si Alejandra me entrega un documento con introducción, con presentación, con justificación, con marco teórico. No, a mí como empresario me interesa es que el proceso funcione. Pero como esto es un ejercicio académico, entonces hay que cumplir con un protocolo que ese es el que vamos a empezar a ver dentro de 8 días, paralelo con el concepto de paradigmas de investigación contable. ¿Es claro hasta ahí, Alejandra? Sí, muchas gracias, muy amable. Listo. Y yo les voy contando cómo va desarrollando y lo que yo les decía, yo, por ejemplo, con Luz Marina trabajo muy bueno. Les contaba hace 8 días un grupito que hizo el diplomado con ella en actualización tributaria y el tema que escogió son las zonas económicas de desarrollo, zonas económicas, es un beneficio tributario que se llama así, zonas de desarrollo económico especial, y Armenia está incluido ahí. Entonces ellas quisieron hacer una investigación, cuáles son las empresas de Armenia que pueden ser beneficiadas con ese alivio tributario, cuáles la están aprovechando, cuáles no, las que sí porque sí, las que no porque no. Es una propuesta de investigación muy buena. Entonces, nos reunimos con Luz Marina y nos reunimos con los estudiantes, con ustedes, para irles dando la orientación de cómo ir desarrollando el documento paso a paso y vamos revisando ese paso a paso para irle dando el visto bueno hasta llegar al momento de la sustentación. Es un ejercicio muy bacán. Lo mismo hacemos con el diplomado, también ese acompañamiento personalizado. Bueno, entonces, recuerden que lo que habíamos acordado, lo que habíamos dicho, para el día de hoy vamos a empezar con un taller corto de normas APA, pero muy práctico. Yo quiero que estén muy concentrados y muy concentradas en el ejercicio que vamos a hacer, porque es un ejercicio práctico, es un ejercicio de cacharreo.
que les va a servir a ustedes para cuando estén redactando su documento final y que les va a servir de aquí en adelante. Yo sé que muchos de ustedes se gradúan como contadores públicos y lo primero que van a empezar a buscar es su especialización. Revisoría fiscal, tributaria, tantas ramas financiera, análisis financiero internacional, tantas ramas de la contaduría. Entonces, este ejercicio de normas APA les va a servir para los subsiguientes ejercicios académicos y procesos de formación académica y también en su vida profesional. Qué bueno cuando uno como profesional sabe redactar, sabe presentar un informe, sabe entregar un oficio. Entonces, este ejercicio de normas APA que vamos a hacer hoy va a ser corto. Yo voy a hacer el ejercicio acá en Word para subirlo a plataforma y que les quede como una muestrica ahí para cuando lo quieran consultar. Igual también queda el video. Entonces, quiero empezar por algo. Profe, una Recuerden cosa, que para el marzo después, 9, que es, profe, Natalia, una ibas a decir pregunta, algo. ¿usted Sí, lo sube y después puedo descargarlo? Es que en estos momentos no tengo un computador. claro, es más, si gusta, yo le envío a su correo. Para poderlo. Sí, me escribe, Natalia, me escribe al WhatsApp y yo le envío a su Señor. correo el taller en Word y le envío el enlace del video para que usted lo vea cuando lo pueda o lo quiera ver. Ah, bueno, Voy a escribir por bueno, señor, acá. ya le Venga, pongo. perdón, yo cojo mi celular. Voy a escribir Sí. el número de Alexandra, la coordinadora. Alexandra, coordinadora, por aquí la tengo. Alexandra, 320. Para que se comuniquen con respecto al diplomado, 706-3671, Alexandra, coordinadora. Ahí lo dejo en el chat, Alexandra. Voy a poner el de Brian. Voy a poner también el de Mr. Brian, que es posgrados. Este lo contesta en horario de oficina. 321 860 5698, Mr. Brian. ¿Cómo es que se escribe él así? Brian. Bueno, Brian. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces ya le pongo mi correo, profe. Listo, porfa, me pones el correo Muchas y yo te gracias. envío el documento y cualquier duda. Miren, por favor, cualquier pregunta que tengan, por ejemplo, ahorita que estemos haciendo el ejercicio, paramos y volvemos y repetimos para que a ustedes les quede muy claro. Y recuerden, las normas APA uno no las aprende de memoria. Uno aprende a utilizarlas, es como dicen ustedes los jóvenes, es cacharreando, es haciéndole. Ah, venga, hagamos una cita así, hagamos una textual, hagamos una breve, hagamos una extensa, hagamos un pie de página. Entonces, recuerden que para marzo 9, semana 4, vamos a elaborar un ensayo de manera individual y el tema del ensayo es la importancia de la contabilidad. Entonces, voy a empezar por mostrarles algo que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes cuando van a hacer su proyecto de grado, cuando lo van a empezar a redactar o cuando van a empezar a redactar cualquier documento. Siempre les digo, mire, no vaya a abrir el computador o no vaya a abrir el documento Word en blanco en su computador si no ha construido un buen marco teórico. Es decir, si no tiene unos buenos elementos de consulta, si no los ha leído, si no los ha abordado, si no se ha contextualizado y conceptualizado de la temática. Recuerden, el ensayo debe tener mínimo 3 fuentes consultadas. Entonces quiero empezar por mostrarles algo. Hay una cantidad de bases de datos que son gratis. Hay muchas bases de datos que son gratis para hacer consultas de fuentes bibliográficas. Consultas de fuentes bibliográficas. La más común, que ahorita la vamos a ver, es el Google Académico, el Google Scholar. Pero hay muchas otras. Entonces les quiero compartir. Por acá tengo abierta una página. Por acá tengo abierta una paginita en San Google, acá. Bueno. Están viendo ahí una información como una matriz, una cuadrícula. ¿Quién dijo amén? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, Bueno, profe. entonces, esto que ustedes están viendo acá, miren, todo esto. PubMed, BPS Perú, Wiley Open, Wiley Open Access,
Redalic, Current Protocols, Spring, bueno, todo eso en inglés, yo soy el berraco para el inglés. Cielo, hola mi cielo, SSIE cielo. Bueno, entonces, estas que ustedes ven aquí arriba son, las primeras son bases de datos que son específicas de ciencias de la salud. Ciencias de la salud, biología y química, ciencias de la salud. Esta Redalic es muy buena, trae mucha información y es casi multidisciplinaria. Tiene artículos y tiene textos sobre ciencias naturales y sociales, arte, ingeniería, política, economía y negocios. Y vamos a entrar por aquí a una que es muy común, que es Dialnet. Entonces, miren, yo puedo ingresar por acá. Inclusive yo le escribo en Google Académico, escribo Dialnet y me lleva directamente acá. Entonces, miren la forma tan fácil de buscar. Si yo tengo el nombre de la revista, busco acá por donde dice revistas, pero si no tengo el nombre de la revista, mire, aquí ya le había dado yo le doy palabras claves. Entonces, escribo acá importancia de la contabilidad y voy y le digo buscar. ¿Qué hace esta base de datos? Va y me busca una cantidad de artículos científicos. Ojo, vamos rompiendo el paradigma del concepto de ciencia. Para muchos, ciencia tiene relación únicamente con la investigación pura o con la investigación de ciencias exactas. Medicina, química, biología, física, antropología. Resulta que existen también las ciencias sociales y la contabilidad es una ciencia social. Y toda la producción de paradigmas y teorías dentro de la contabilidad es lo que ha logrado que se le reconozca como ciencia. O sea que toda esa producción es producción científica. Entonces miren este artículo, lo bacano. Vamos a ver si se deja abrir. A ver, este de acá. Importancia de la contabilidad en la economía de las empresas. Ustedes se imaginan un título muy similar en mi ensayo. Recuerden que el tema del ensayo es importancia de la contabilidad. Cada uno de ustedes le dará la orientación que considere pertinente. Vamos a ver si se deja abrir. Dialnet. Bueno, ahí está. Texto, dice texto completo no disponible. Entonces, esto es una búsqueda permanente, ensayo-error. A ver dónde encuentro un documento que yo esté buscando. Aquí está, texto completo PDF. Inmediatamente. Importancia de la teoría de las limitaciones en la contabilidad de gestión. ¿Quién lo escribió? José Luis Iglesias. Lo escribió catedrático en la Universidad de Vigo. Si este artículo está en Dialnet, es porque es un artículo que tuvo un proceso de revisión y de aprobación científica. Entonces, esta Dialnet es una base de datos con reconocimiento internacional que me permite a mí consultar fuentes a la hora de estar elaborando un constructo literario o una construcción literaria. Vamos a buscar por acá otra que es la más común. Es la más común, que es el Google académico. Entonces voy por Google comercial y mire cómo la utilizaré de harto que me aparece ahí de primerita. Google académico, entro a Google Scholar y voy a encontrar un buscador normal. ¿Cuál es la diferencia? Que no es un buscador comercial, es un buscador normal, pero es específico para temas académicos. Entonces vamos a escribirle ahí, importancia de la contabilidad. Importancia de la contabilidad, le damos buscar y mire todo lo que me aparece. Mire este PDF, la importancia de la contabilidad de costos, el poder y la importancia de la contabilidad, ayer, hoy y mañana. Y aquí está, mire, es de la Universidad de la Unirrioja. Mire, y él me descarga, mire, ¿de dónde lo buscó el Google académico? Lo encontró en Dialnet, porque Google académico lo que hace es ir a buscar en bases de datos oficiales. Y aquí está, mire, Revista Española de Finanzas o Financiación y Contabilidad, así se llama la revista, El poder y la importancia de la contabilidad. Es un artículo que me va a poner en contexto. Entonces, antes de empezar a redactar el ensayo, antes de ustedes empezar a elaborar su proyecto de grado, empezar a redactarlo, lo primero que deben hacer, así como vamos a ver más adelante, es construir el marco teórico. O sea, aquellos elementos
conceptuales que le van a permitir a usted hacerse a una idea de la temática que está desarrollando, contextualizarse con la idea y lo más importante, le va a permitir las citas bibliográficas y las referencias. Mira aquí otro, la importancia de la contabilidad en las empresas. Aquí está descarguemos este para que juguemos con él ahora. Mire, inclusive es un zip. Vamos a ver qué información trae, si se deja ver. Ah, bueno, es un solo documento de PDF. La importancia de la contabilidad en las empresas. Mire, vea, les vendo este ensayo, los vendo y se los doy barato. Está publicado en Revista Académica, Contribuciones a la Economía. La importancia, es más, cuando yo empiezo a leer estos documentos, me empiezo a conceptualizar. Y cuando empiezo a redactar, puedo empezar a trabajar el parafraseo. Dejemos abierto este, a ver si nos deja ahora. ¿Esto deja copiar? Sí. Para que hagamos el ejercicio de normas APA. ¿Alguna pregunta ahí con respecto a esta búsqueda de información? La construcción de marco teórico. Pregunta. ¿Hay claridad? Bueno. Vamos Sí. entonces acá para las normas APA. Entonces recuerden, deben consultar mínimo 3 fuentes. Cuando estén elaborando el proyecto de grado, lógicamente deben ser más. 8, 10, 12, 15. Es decir, como ustedes vieron ahorita, cuando empezamos con... Ve, Natalia, un favor, ¿será que me puedes mandar tu correo al WhatsApp? Porque ya a veces se van pasando los chats de la plataforma y de pronto se me olvida. Natalia Maritza, Bueno, porfa. profe. Eso. Sí, Voy profe, a igual poner yo acá, ya le había voy a escrito. poner mi número de teléfono nuevamente, 312-896-4177, puerta. Ahí está el WhatsApp. 312-896. Listo. Bueno, Vale, entonces, gracias. listo. Les decía, la construcción del marco teórico es un proceso ensayo-error. O sea, yo empiezo a descargar documentos y los empiezo a clasificar. Este me sirve, este no me sirve, este me gusta, este no me gusta, y los voy orientando. Ya luego, cuando estemos viendo los pasos de la metodología, pues nos vamos a dar cuenta que hay unos procesos técnicos para seleccionar el marco teórico, ¿ya? Y hay otros que son menos técnicos, ya lo veremos más adelante. Entonces, quiero empezar hoy por mostrarles el concepto de las normas APA y hacer un pequeño ejercicio. Bueno, ahí están viendo en pantalla una presentación en Power. Correcto, sobre el estilo de normas APA. Bueno, yo creo que ustedes han escuchado el término redacción de estilo. Y entonces uno me pregunta, venga, ¿y redacción de estilo qué será? ¿Será que la persona que escribe tiene mucho estilo? O sea, tiene mucho estilo. No. Cuando hablamos de redacción de estilo, es porque la persona que está redactando se está ciñendo a un formato, a una forma de presentación del documento, a una estructura. Entonces existen varios estilos de redacción. Existen muchos. Existe la norma 690 que es de ICONTEC. Existe la norma de ICONTEC para presentación de proyectos de grado, para la presentación de documentos escritos. Existe el estilo Vancouver, que generalmente se utiliza en medicina, en ciencias médicas y biológicas. Y existe el estilo APA. Las normas APA son un estilo para la presentación de trabajos escritos. Y quiero empezar, yo creo que algunos de ustedes ya han visto este pequeño taller conmigo, pero no sobra recordarlo, porque me sucede lo siguiente, muchachos, me sucede lo siguiente. Yo dicto este taller y trato de hacerlo lo más práctico posible. Y cuando empiezo a ver los documentos que elaboran algunos estudiantes, es como si nunca hubieran estado en el taller. Yo digo, pero ¿qué me faltó? ¿En qué fallé? ¿Por qué el estudiante me sigue poniendo como referencia bibliográfica una URL? www.elrincondelvago.com, cuando yo fui muy insistente en decirle que eso no debía aparecer y lo siguen poniendo. Entonces quiero que estén muy atentos y si ya lo vieron, pues recordemos los conceptos. Quiero empezar por leer, lo voy a leer literal, entre otras cosas porque está entre comillas. Esta primera frase que encontramos acá. Escúchenlo bien. Las bases de nuestro saber
sea, las bases de lo que nosotros aprendemos permanentemente, siempre son y serán las huellas que alguien ha dejado. O sea, algo que alguien ha construido. Coma, solo es posible generar conocimiento a partir del camino trasegado por otros. Es decir, solo es posible generar conocimiento a partir del conocimiento que otros han generado y que otros han producido, que otros han logrado. Ese es el concepto de la investigación formativa, de los paradigmas de la investigación, porque nosotros hacemos procesos de investigación aplicada. Hacemos procesos de investigación aplicada. Por ejemplo, para desarrollar un proceso en una empresa de la implementación de la facturación electrónica, yo me tengo que remitir a un trabajo teórico que otros han hecho. Lo que yo voy a hacer allí no me lo voy a inventar yo. Ya lo inventaron otros, ya lo hicieron otros. Entonces, eso es lo que quiere decir esta frase. Y esta frase quiere decir algo, refleja algo muy importante, muchachos, para que ustedes tengan en cuenta y para que pierdan el miedo a la cita bibliográfica. Una cita bibliográfica es un plagio legal. Una cita bibliográfica, escuchen esto, que suena como raro. Una cita bibliográfica es un plagio legal. O sea, vamos a perder el miedo a copiar. ¿Copiar y pegar es un delito? Sí, se llama plagio. Pero si yo a ese plagio le respeto los derechos de autor, entonces ya no se llama plagio, sino que se llama cita bibliográfica. Eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice acá. Yo a veces veo, por ejemplo, proyectos de grado con una introducción de 3 o 4 páginas, sin una sola cita bibliográfica, sin una sola cita. Y yo digo, bueno, o este estudiante es un mago, o es el de Huacas, para parafrasear. 3, 4 páginas sin una sola cita, sin un solo acompañante de referencia bibliográfica. Eso es casi imposible y solo lo logra el que está haciendo investigación pura. El que está haciendo investigación aplicada o académica, difícilmente. Entonces, en ese orden de ideas, primero, vamos a perderles miedo a copiar y pegar. Simplemente vamos a hacerlo bien. Y lógicamente, conservando un equilibrio. ¿A qué se refiere ese equilibrio? A que el documento deberá tener aportes del investigador, es decir, aportes del estudiante que está haciendo el proyecto de grado. ¿Cómo logra usted hacer unos buenos aportes? A través de la lectura. A través de la lectura. Por eso lo primero en un trabajo de grado es construir el marco teórico. Buscar información en esas bases de datos que yo les acabé de mostrar. Eso me ayuda a conceptualizarme en lo que estoy realizando, y si yo empiezo a leer, me voy empapando del tema y eso me va a permitir hacer una buena redacción y unos buenos aportes a mi trabajo. Entonces, el equilibrio del documento es qué tanto aporta el estudiante o el investigador o el redactor y qué tanto está tomando de otros autores, que eso tiene también un peso porcentual, que luego se lo explicaré. Bueno, ¿qué son entonces, bajo ese orden de ideas, qué es entonces el estilo APA? ¿Qué son las normas APA? Como su nombre lo indica, es un estilo de redacción para la elaboración de trabajos escritos, que fue creado, aprobado, inventado por la Asociación de Psicólogos Americanos. Inicialmente ellos lo crearon con el ánimo de utilizarlo solo ellos y solo en redacción de artículos científicos, es decir, artículos que fuesen a ser publicados en revistas indexadas, revistas universitarias y revistas con reconocimiento científico. Pero se hizo tan popular, sobre todo por la protección de derechos de autor, se hizo tan popular la norma APA que ya otras ciencias, otras áreas del conocimiento empezaron a pedirle permiso a la Asociación de Psicólogos. Venga, déjenos utilizarla, que eso está muy bueno, eso está chévere. Entonces la asociación dijo, listo, utilícenla, inicialmente para artículos científicos. Fue tan funcional y tan práctico que se abrió al espectro académico. Es decir, ya hoy en día las normas APA se utilizan inclusive en los colegios, donde son organizados, donde se fomenta la investigación formativa, donde se fomenta la lectura y la redacción de estilo. La mayoría de colegios están utilizando normas APA. Entonces, vámonos acostumbrando a que muy seguramente, si alguno de ustedes tiene un hijo o está en el proyecto que le va a llegar a la casa, papá, mamá, venga, ayúdeme a hacer esto que me lo pidieron con normas APA. Entonces, qué bueno que tenga, o un sobrino, o un conocido, o un amigo. ¿Por qué es importante utilizar las normas APA, sobre todo en la parte de citas bibliográficas y de referencia? Primero, una cita bibliográfica y una referencia le da el sustento
o le da ese carácter de investigación al trabajo que usted está presentando. Si vieran cómo se ve de bonito un trabajo con citas bibliográficas, bien elaborado. Lo segundo y lo más importante desde el punto de vista jurídico, se protegen los derechos de autor y se protege usted como redactor. Yo creo que, no sé si ustedes recuerdan, bueno, hace como unos 3 o 4 años, un senador de la República fue sancionado por la Procuraduría porque entregó un trabajo, un proyecto de grado de una maestría y tenía 2 párrafos plagiados, 2 párrafos en plagio. Es decir, copió, pegó y no hizo la referencia. Eso es un delito. Y el señor fue sancionado con suspensión por 2 meses en el cargo. El tipo salió a explicar, más vergonzoso todavía, salió a explicar que era que él no tenía tiempo de hacer el trabajo y le había pagado a alguien para que se lo hiciera y ese alguien era el que había hecho el plagio. 2 párrafos nomás. Entonces, la cita bibliográfica y la referencia tiene como ese fundamento jurídico de proteger los derechos de autor. Otro tema muy importante y es que cuando uno como profesor, como tutor o como lector está leyendo el documento, le permite ubicar de manera puntual la fuente de donde salió la información, a diferencia de las normas ICONTEC, que norma ICONTEC generalmente iba la URL, es decir, la dirección electrónica de donde salió la información. En este caso, con las normas APA, va derechito a la fuente. Y vamos a ver el ejercicio que ustedes se van a dar cuenta que es real. Bueno, vamos avanzando para que hagamos la parte práctica. ¿Cuál es el componente grueso, el componente más fuerte de la norma APA? Es la cita bibliográfica, porque lo demás es estructural. Lo demás es estructural y ahorita que hablamos del documento Word, hablamos de la parte estructural. Entonces, la cita bibliográfica. Escuchen bien cómo lo define la norma APA. ¿Cómo define una cita bibliográfica? Una cita bibliográfica es un fragmento, o sea, un pedazo de una expresión humana que puede ser escrita o puede ser oral. Hasta hace algunos años se hablaba de que la fuente debía ser escrita. Hoy en día, con la 6ª y la 7ª edición de las normas APA, dice que la cita puede ser oral. Claro, yo asistí a un foro de Michael Porter sobre competitividad y ese señor dijo algo allá que me gustó muchísimo y yo lo grabé porque me dieron memoria. Es una cita oral y se puede citar y se puede referenciar. Entonces, una cita es un fragmento, un pedazo de algo que alguien escribió o que alguien dijo y que va a ser utilizada en otra expresión humana. ¿Dónde? En mi trabajo, en mi ensayo, en mi documento. A eso le llama cita o citación. Y ojo, lo más importante, está resaltado en esta diapositiva, está resaltado en rojo. Lo más importante, esa cita siempre debe ir acompañada de la fuente. De lo contrario, se convierte en plagio. De lo contrario, se convierte en plagio. Lo que hace legal esa cita bibliográfica es la referencia, es decir, la fuente, de dónde viene la fuente. Entonces empezamos con la parte práctica. ¿Cuáles son los tipos de cita que nosotros podemos utilizar y que existen según la norma APA? Primero, venga a ver que por aquí hay alguien esperando en sala de espera. A ver, ¿quién está por acá? Alguien que me salió, que vuelva a ingresar. Bueno. Listo. Ahí siguen viendo las diapositivas. ¿Me están escuchando, muchachos? A veces pienso como que no me están escuchando. No, sí, ¿Están ahí? Señor, Ah, bueno. sí, estamos Sí, escuchando. profe. Yo tengo una pregunta. Dime. Claro que sí. Profe, Pues ahí ya no están, pero pues yo no estoy viendo ya. Ya lo están viendo. Ahí sí, profe. Listo. Dime. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando usted indicaba pues que al final se debe poner la consulta, pues la bibliografía, y que usted pues, o sea, que usted decida que pues no poner, digamos los enlaces de, sí. Por ejemplo, digamos en alguna materia yo vi que el profesor daba la opción de poner como webgrafía. Bueno. ¿Eso de pronto es posible? A ver. Lo que pasa es que inclusive el término webgrafía ya se acuñó. Es decir, hizo tanta carrera que el diccionario de la Real Academia de la Lengua ya lo reconoce, ¿ya? Entonces, no vamos, ahorita les voy a explicar eso,
no vamos a utilizar ni el término bibliografía ni el término webgrafía. Vamos a utilizar un término general que se utiliza en normas APA, que es referencias. ¿Qué son las referencias? Son las fuentes. Vengan de donde vengan. Y Profe, ahorita nos ¿cuál vamos es a la dar cuenta. Dime. Qué pena. ¿Y cuál es la diferencia de las dos? Pues la Bueno, verdad yo no había escuchado. listo. Entonces escucha lo siguiente. Generalmente el término biblio significa libro. Grafos o grafía significa estudio. Entonces, eso traduciría al español, etimológicamente significaría estudio realizado a través de los libros, bibliografía. Webgrafía es un anglicismo, es decir, es una palabra que se formó de un americanismo y de una palabra en español o castiza que viene del latín, que es grafos, estudio. Entonces sería estudio a través de la web, que entre otras cosas se empezó a acuñar hasta que la Real Academia de la Lengua lo aceptó y ya aparece en el diccionario. Entonces, la bibliografía se haría el estudio a través de libros. La webgrafía se haría a través de páginas y de direcciones electrónicas o de consultas en Internet. Entonces, para no entrar en una dicotomía, o sea, en una diferenciación de conceptos, lo que utilizamos es la palabra referencias, porque como les mencionaba ahora, hoy en día son muchas más las fuentes. No solamente es la Internet, no solamente son los libros, hay revistas indexadas, hay periódicos, hay foros. Yo hoy en día con la norma APA, yo puedo citar un Twitter o puedo citar un post de Facebook o un post de Instagram que tenga que ver con mi tema o eso que está de moda, ¿cómo es que se llaman? Los podcasts, que son conferencias muy bacanas, foros, ¿ya? Entonces la diferencia entre webgrafía y bibliografía es como la fuente donde se consulta, que una es de internet y la otra son libros que hoy en día también están en internet. Entonces, para no entrar en esa dicotomía, vamos a utilizar la palabra referencias. Y ahorita les digo dónde va eso. Yo creo que este taller se nos va a extender hasta dentro de 8 días. Yo les decía a ustedes, yo no quiero avanzar corriendo, quiero avanzar caminando. Y que a ustedes les quede, este taller les quede muy, muy claro, porque para ustedes va a ser de mucha utilidad en la formulación y en la redacción de su proyecto de grado. Recuerden, yo les compartí en PDF la 6ª edición y la 7ª edición de las normas APA. Digámoslo así, con las indicaciones que yo les dé acá, con eso ustedes pueden formular, pueden redactar el trabajo de grado tranquilos, con los elementos que yo les voy a dar acá. Y, lógicamente, con lo que encuentren en esas cartillas que son pequeñas. Creo que la 6ª edición tiene como 14, 16 páginas, ¿ya? Allí habla, por ejemplo, de cómo referenciar una figura, cómo referenciar una gráfica. Entonces yo quiero que hagamos este taller, que lo hagamos bien hecho y que así como me vienen preguntando, sigan preguntando para que aclaremos todas las dudas. Entonces, ojo a lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de citas que existen? Entonces, existe la cita textual. Dentro de la cita textual existen 2 tipos, la breve y la extensa. Entonces, hablamos primero de la cita textual breve. ¿Por qué se le llama textual? Se le llama textual, a ver, ¿a alguien se le ocurre por qué se llamará textual? ¿A qué hará referencia? Porque se escribe tal cual se encuentra. Literal, porque se escribe, es más, yo saben cómo lo hago en copiar y pegar. Muchas veces los PDF se dejan copiar y pegar. Los que no, pues tocó digitarlo, redactarlo allí en el teclado. Pero perfecta la respuesta. Se llama textual porque sale literal, tal cual se encuentra en el texto madre o en el texto origen y se pega en el texto destino, que es nuestro documento. Entonces, se le llama textual por eso. Se le llama breve cuando tiene 40 o menos palabras, cuando tiene 40 palabras o menos, es decir, cuando tiene 40 o de ahí hacia abajo. Eso dice la 6ª edición. La 7ª edición dice cuando tiene menos de 4 líneas, menos de 4 renglones. Para que no nos compliquemos la vida, pues trabajémoslo con número de palabras, 40 palabras, y entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio. Vamos a empezar a hacer un ejercicio acá sencillo. Listo, volvamos acá, cerramos este y abrimos el documento en Word. Listo. Abrimos el documento Word.
Bueno, entonces aquí ya les voy a empezar a hablar también de la estructura, para que tomen nota, o sea, de la forma del documento. Entonces vamos a suponer que vamos a empezar a hacer el ensayo. Y aquí vamos a hacer dos ejercicios a la par, el ejercicio de norma Zapa y el ejercicio del ensayo. El ensayo tiene 4 componentes, para que si quieren tomen nota. El ensayo tiene 4 componentes. El primer componente del ensayo es un título. Pues aquí estoy hablando de una mezcla de muchas cosas, pero todo relacionado a lo mismo, a la redacción de estilo. El ensayo deberá llevar un título. Vamos a escribirlo. Escribámoslo y les explico una cosita. Listo. Este va a ser el título de mi ensayo. La importancia de la contabilidad en la sustentabilidad de la organización. Cualquiera de ustedes dirá, no, mi ensayo se va a llamar, el título que le voy a dar es la relación de la contabilidad con la economía en el mundo, o la relación de la contabilidad con la economía, ¿ya? O la importancia de la contabilidad en la economía de un país. Bueno, entonces, ojo, este va a ser mi título del ensayo. Aquí estamos hablando del título principal y a este título en norma Zapa se le llama título de primer nivel. Por ser un título de primer nivel, ojo a lo siguiente, debe ir centrado, va centrado. Ojo a lo siguiente, en la 6ª edición de norma Zapa, en la 6ª edición, dice que deberá llevar mayúscula únicamente la primera letra de todo el título. En la 7ª edición dice que deberá llevar mayúscula la primera letra de cada palabra principal. Miren lo que estoy haciendo acá. La primera letra de cada palabra principal. Listo. Entonces me quedó importancia, la primera letra de todo el título, importancia la I mayúscula, contabilidad la C mayúscula, sustentabilidad la C mayúscula, organización la O mayúscula. Listo. Segunda característica, va en negrilla sostenida, todo el título va en negrilla. Título de primer nivel. Y aquí viene otra característica de la estructura según la norma Zapa. El tipo de letra que vamos a utilizar para todo el documento. Si ustedes quieren, pueden ir tomando notica. El tipo de letra que vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar Times New Roman. El tamaño número 12. Y ahí nos quedó ya el título de nuestro ensayo. La importancia de... profe? ¿Qué me dices? Times New Roman número 12. ¿El tamaño? 12, sí. 12, vale. Sí, Times New Roman número 12. Bueno, de una vez les doy el otro dato. Vamos por acá por diseño. No, por disposición. Lo tengo yo acá. Márgenes. Las márgenes en norma Zapa son 2,54 centímetros por cada uno de los lados. Por arriba, por abajo, derecha, izquierda. 2,54 centímetros. Esos son los márgenes. Bueno, yo estoy hablando de dos cosas, de norma Zapa y del ensayo. De una vez para ir haciendo el ejercicio. Profe, tengo una inquietud. Sí, claro. Usted nos dice que el ensayo tiene 4 componentes. Sí. Luego habla de un título. ¿El título es el primer componente Exactamente. o no? El Y título, ese título, el primer punto, y debe ir centrado, que eso es lo que está explicando, y que la primera de cada palabra con mayúscula de las principales. ¿Estamos en eso? ¿Estamos bien? Estamos perfectos. Estamos perfectos porque estamos haciendo los dos ejercicios. Y Entonces, el segundo ensayo, punto sería las márgenes. 2,54 las márgenes, que ahí están, Ese sería el las segundo puede predeterminar. ¿Cómo? Profe, ese sería el segundo componente, las márgenes. No. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hablar de la estructura del documento según la norma APA y luego hablamos de los componentes del ensayo. ¿Te parece? O sea, es que lo que quería que dejara claro, porque yo no sabía si estaba hablando de los componentes o de las normas APA. Perfecto la observación. Entonces vamos a hablar de la estructura del documento según las normas APA.
Para que contador, tomen uno ya no notita, confía en eso, para que porque tomen usted se nota. puede Son los extractos maquillar bancarios. un balance. Listo. Ese a mí me lo han enseñado con Se le veterinario. consignó 500.000 pesos No, a qué su susto. hermano, se Sí. compró el mercado, se pagaron los servicios, se pagó la Hola. administración de acá. El único servicio que tenía apenas. ¿Usted qué? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Aquí yo no logro ver acá. Listo, ya. Bueno, entonces voy a hablar, voy a poner claridad de eso. Vamos a ponerle claridad al asunto para no mezclar los dos temas. Entonces vamos a hablar de los componentes estructurales o los elementos estructurales de la norma APA. Cualquier documento en norma APA se deberá redactar utilizando como márgenes 2,54 por cada uno de los lados, arriba, abajo, izquierda, derecha. Se deberá redactar utilizando el tipo de letra Time New Roman número 12, tamaño número 12. El interlineado, la norma dice que es a 2 espacios, pero hay universidades que le piden a los estudiantes que lo hagan a 1.5, es válido. Entonces, si utiliza 2 espacios, a doble espacio, o utiliza el interlineado 1.5, totalmente válido. Estoy hablando de la estructura según la norma APA. En normas APA, el documento Profe, no pero queda... ¿usted cuál lo maneja? Yo lo manejo aquí para el ensayo, vamos a hacerlo a 2 espacios. Inclusive para el trabajo de grado se puede hacer a 2 espacios. Listo, A doble espacio. Listo. Entonces, márgenes 2,54. Tipo de letra, Time New Roman número 12. Márgenes 2,54. El interlineado a 2 espacios. Bueno, viene otro detalle. En normas APA, el documento no se justifica. O sea, el documento no queda como una cuadrícula, sino que queda alineado a la izquierda. Ahorita que hagamos el ejemplo se van a dar cuenta. Algunos dicen, eso se ve feo, ¿cierto? Se ve como feo. Pero resulta que eso tiene una razón de ser. Y la misma Asociación de Psicólogos explica que eso facilita la lectura. No cansa al lector el hecho de que al lado derecho quede como disparejo los renglones. Entonces queda únicamente alineado a la izquierda y no queda justificado el documento. En normas APA, ustedes lo van a poder ver ahí en el documento que les di de PDF, existen títulos o existe categoría de títulos. Aquí no se habla como en Icontec, que hablaba uno de títulos, subtítulos, no. Aquí hablamos de niveles o categorías. Entonces, existen los títulos de primer nivel, que son los de mayor importancia o los que abren un tema, y esos títulos van centrados en negrilla sostenida y ojo, esto tienen que resaltarlo. En normas APA no se utilizan títulos con mayúscula sostenida. La mayúscula sostenida se utiliza para siglas, para otras cosas, para acrónimos o acrósticos, más no para títulos. Entonces, existen los títulos de primer nivel. El título de primer nivel va centrado en las características que estamos viendo acá. Centrado, negrilla sostenida, y vamos a utilizar la primera letra de cada palabra principal en mayúscula. No vamos a utilizar para las conjunciones o los conectores. Esas van a quedar en minúscula. Existen también títulos de segundo nivel. Por ejemplo, si yo quisiera aquí empezar definiendo qué es contabilidad, esto podría ser un título de segundo nivel. El título de segundo nivel va en negrilla sostenida, la primera letra de cada palabra principal en mayúscula y va alineado a la izquierda. Ese no va centrado. Título de segundo nivel. En los títulos de segundo nivel, la redacción empieza en el párrafo siguiente. La contabilidad es una ciencia, listo. Existen también títulos de tercer nivel. Es muy parecido al de segundo nivel. Se escribe igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en los títulos de tercer nivel, la redacción empieza después del título. La contabilidad. Y eso se va desagregando en cascada. La norma APA habla de títulos hasta el quinto o sexto nivel, pero normalmente uno nunca utiliza más allá del segundo, máximo el tercer nivel. Entonces, ahí ya les hablé de la estructura, de cómo se debe estructurar el documento, cualquier documento, según la norma APA, según el estilo. Hablé del tamaño de letra, hablé del interlineado, hablé de la alineación o de la justificación, hablé de los márgenes,
hablé de los títulos. Eso con respecto a la norma APA. ¿Ahí queda claro? Yo quiero que ustedes me digan si queda claro o si quieren que les repita algo más con respecto a eso. No se los Entonces, ahí está claro. Está claro. Listo. Bueno. Entonces, ahorita sí les voy a hablar de los 4 componentes que debe llevar el ensayo. Los 4 componentes de un ensayo. Estamos hablando acá de un escrito argumentativo. El primer componente del ensayo es el título. Ya lo estamos viendo acá. Debe ser un título que llame la atención del lector. Debe ser un título que oriente al lector hacia el tema que se va a desarrollar. Es decir, que cuando yo lo lea, yo diga, ya sé para dónde va el estudiante. Entonces, el primero es el título. El segundo componente del ensayo es una tesis. ¿Qué es una tesis? Es un postulado que el estudiante o el escritor o el ensayista o el redactor, es un postulado que usted propone de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, a lo que ha leído, y es lo que va a sostener o a desarrollar durante el ensayo. O sea, lo que usted va a tratar de demostrar en términos de redacción. Entonces, esa tesis puede ser corta. Vamos a escribir una acá. Profe, yo no lo escucho. No, lo que pasa es que estoy escribiendo, pero si están viendo el documento en Word. Sí, profe. Listo. Sí, lo que pasa es que estoy aquí quemándome las neuronas redactando la tesis. Listo, aquí escribí algo, bueno, así como a la carrerita. Listo. Entonces, ¿qué es una tesis? Una tesis es un planteamiento, es un postulado que usted, al momento de redactar su ensayo, lo va a proponer basado en sus conocimientos, en su experiencia, en lo que ha leído o en lo que ha estudiado. Miren lo que yo escribí acá y que lógicamente tiene que estar relacionado con el título. Miren lo que yo escribí como tesis. Todas las empresas, para lograr su sostenibilidad y permanencia en el mercado, deben implementar procesos contables fundamentados en componentes técnicos de la contabilidad. Les pregunto a ustedes que son los contadores, yo no soy contador, les pregunto, ¿eso que estoy diciendo ahí es verdad o es mentira? ¿Qué opinan ustedes? Es verdad. Claro. ¿Creen ustedes que toda empresa debe tener un sistema contable? ¿O será que la contabilidad solamente es para las empresas grandes? No, para todas. Es más, nosotros como seres humanos... Nosotros como personas naturales también. Exactamente, parte de ahí, del concepto de que, entonces, yo sin ser contador, estoy proponiendo esta tesis, la estoy proponiendo, que es una tesis totalmente válida, entonces eso me va a permitir entrar a desarrollar entrar al tercer componente del ensayo. Entonces el ensayo, el primer componente es el título, el segundo es la tesis, que ya la estoy planteando acá. Entonces, lo que pasa es que yo quiero ir desarrollando el ejercicio mostrándoles norma APA y el ensayo de una vez. Pero bueno, vamos al ensayo y luego volvemos a las normas APA. Tercer componente del ensayo se llama desarrollo. Algunos le llaman cuerpo. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, lo que es un ensayo, van a encontrar muchísimos conceptos. Van a encontrar muchos conceptos, inclusive algunos, ustedes buscan ejemplos donde esta parte de tesis, algunos le llaman introducción, y en algunos casos es un poquito más larga, y le ponen el título ahí de segundo nivel, introducción, desarrollo. No, lo vamos a hacer así, que se destaque cada uno de los momentos del ensayo de manera implícita en el documento. Profe, disculpe. Dime. La tesis puede ser una pregunta que se puede generar para el... Perfecto, es lo que quiero que me pregunten. Perfecto, perfecto. ¿Es importante la contabilidad para el desarrollo y la sustentabilidad de las empresas? Perfecto. De hecho, una propuesta de investigación nace en una pregunta. ¿Qué es lo importante? Que tengas
componentes teóricos, temáticos y técnicos para darle respuesta a esa pregunta. Muchas gracias por esa pregunta que acabas de hacer, porque es perfecta. La tesis puede ser una pregunta. Un ensayo pueden hacer en una pregunta. Viene entonces el tercer componente del ensayo, que es el desarrollo o lo que llamamos el cuerpo del ensayo o el desarrollo de la temática o la sustentación de esa tesis. Listo. Entonces vamos a empezar. Una pregunta. Dime. ¿Debe de ser con cuántas páginas? El ensayo, escuchen lo siguiente, el ensayo va a ser mínimo de 3 páginas. Mínimo de 3 páginas. Pero debe llevar una portada. Yo le subo el modelo de la portada ahí a la plataforma. Es 3 páginas mínimo. Debe llevar una portada, o sea, ahí van 4 páginas. Y al final del ensayo debe ir una paginita donde estén las referencias. O sea, lo que llamábamos en Icontep la bibliografía y lo que mencionaba el compañero ahora, la webografía. Que no la vamos a llamar ni bibliografía ni webografía, sino que la vamos a llamar referencias. Simplemente referencias. ¿Ya? Entonces queda mínimo de 5 páginas. Queda mínimo de 5 páginas. Bueno, entonces, claro ahí, ¿cierto? Quedó claro la pregunta. ¿O quedó clara la respuesta? Bueno, entonces viene el tercer momento del ensayo, que es donde vamos a empezar a utilizar las citas bibliográficas. ¿Ya? Entonces voy a escribir acá, voy a empezar a redactar. Quedo callados porque estoy acá redactando. Bueno, entonces miren, aquí empecé redactando con mi aporte, con mi conocimiento, con lo que yo he leído, con lo que yo he estudiado, y estoy empezando a redactar el tercer componente, que es el de la sustentación de la tesis o el desarrollo del cuerpo del ensayo. Y escuchen lo que escribí. Uno de los ejercicios más antiguos de la humanidad es la administración, la cual está fundamentada en 4 principios: la planeación, la organización, la dirección y el control. Y estos 4 componentes se apoyan en procesos que permiten garantizar el éxito de la empresa, entre ellos la contabilidad. O sea, ya me voy metiendo en el tema. Bueno, el ejercicio contable es tan antiguo como la misma administración y le permite a la empresa proyectar sus finanzas y sus inversiones. Entonces, recuerden, estamos en el tercer componente del ensayo. Yo quiero como ir separando cosas, pero irlas uniendo de una vez con las normas APA. Recuerde que ya vimos en norma APA que existe un primer tipo de cita que se llama la cita textual breve. Cita textual breve. Entonces vamos a poner acá una cita textual breve.
¿De dónde la voy a sacar? La voy a sacar de un documento, que descargamos ahora de una base de datos, de Dialnet. Ustedes lo recuerdan, que fue lo primero que hicimos al comenzar la clase. Descargamos ese documento de Dialnet. Entonces, venga, hagamos el ejercicio completo, así tengamos dentro de 8 días que continuar con el ejercicio. No me preocupa que nos gastemos mucho tiempo, pero que lo hagamos bien hecho. Listo, mire. Entonces, aquí tengo el PDF. Listo. Entonces, vamos. Mire, me cayó aquí como anillo al dedo, como si lo estuviera adivinando. Y créanme que el documento yo no lo he leído. Miren este pedacito cómo me refuerza el parafraseo que yo acabo de hacer. Cómo refuerza el postulado que yo acabo de hacer. La contabilidad no es una de las primeras disciplinas económicas que han servido al hombre desde tiempos inmemoriales. Con el surgimiento de la noción de economía doméstica surge también la idea de contabilidad. Entonces vamos a hacer como, escuchen lo siguiente, como estamos hablando de una cita textual. Espérate que por aquí alguien me está pidiendo ingreso. Bueno, hagamos la cita y ahorita le damos ingreso acá al compañerito. Listo. Vamos a utilizar, como estamos hablando de que vamos a utilizar una cita textual breve, entonces vamos a coger una que tenga menos de 40 palabras. Cogamos un pedacito de esta. La contabilidad es una de las primeras disciplinas económicas que ha servido al hombre desde tiempos inmemorables. Vamos a coger el pedacito. Le digo copiar. Me regreso acá a la plataforma. Busco el documento Word. Y le voy a decir acá pegar. Listo. Entonces, mire, eso yo lo puedo hacer. Miren lo que hice. Aquí lo que tengo que hacer entonces, es reconocer el autor a través de una cosa que llamamos la referencia. Ya puse la cita. Ya hice la cita bibliográfica. Me falta poner la referencia. Ahorita organizamos este documento para que no se me vayan a confundir. Organizamos este documento. Entonces, miren bien lo que voy a hacer. Señalemos acá la cita que traje desde el otro texto. La tengo señalada y yo vengo y miro acá en la parte de abajo, donde está el número de palabras que lleva el documento y dice que esa cita tiene 17 palabras. Entonces, es una cita textual breve. Textual porque viene literal del texto madre o del texto fuente. Breve porque tiene menos de 40 palabras. Entonces, características de este tipo de citas. Primero, se escribe en el mismo párrafo donde estoy redactando, utilizando lógicamente el signo de puntuación que se requiera. Aquí le puse un punto seguido. Pudo haber sido una coma. Pudo haber sido un punto aparte, pero debe ir dentro del mismo párrafo. Segunda característica de la cita textual breve, debe llevar comillas. Va entrecomillado. Lleva comillas. Y tercera característica, viene la referencia. Y aquí es donde yo quiero que se concentren muy bien y si no les queda claro, por favor me preguntan. Para yo insertar la referencia, utilizando las herramientas de ofimática de Word, porque yo la puedo hacer manual. Yo puedo escribir acá el nombre de la persona que escribió ese artículo, de donde salió la información, y eso es válido, eso me queda bien. Pero para poderlo hacer manual, yo debo tener la guía de normas APA en la mano para que me quede bien hecho. Si las herramientas existen, son para utilizarlas. Entonces, miren exactamente por dónde voy a ingresar. Voy a referencias. ¿Ahí me están viendo? Quiero que alguien me diga si me están viendo ahí el ejercicio que estoy haciendo. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno. Sí. Entonces voy, mire dónde me voy a meter. Me meto acá donde dice insertar cita. Y le doy ahí al link. Miren lo siguiente, me aparece un cuadrito chiquito. Como es la primera cita que le voy a meter al documento, es la primera fuente, el documento está virgen en cuanto a temas de citas bibliográficas. Entonces simplemente le digo agregar nueva fuente. Él me va a ir guardando un histórico. Para que si yo voy a citar la misma fuente ya no tenga que llenar todos estos datos. Entonces mire lo que voy a hacer. Para que me rinda un poquito, yo voy a ir abriendo acá el documento Word. El documento PDF de donde saqué la información. Miren acá donde está en azul, están los diferentes tipos de fuentes. Está, por ejemplo, un libro,
sección de un libro, artículo de una revista, que es el que consultamos ahora, un artículo de periódico, actas de una conferencia, un informe, un sitio web, un documento de sitio web, medios electrónicos, como son Facebook, correos electrónicos, bueno, grabaciones de sonido. O sea que tenemos, la norma APA nos ofrece a nosotros una cantidad de fuentes de verdad que es muy, muy amplia. Entonces aquí le voy a decir que es un artículo de revista. Luego me voy al segundo cuadro, que es donde está el autor, y entonces voy a ingresar por este cuadrito que dice editar, y él me va a sacar otro cuadrito. Yo voy a mirar acá la información para que nos rinda, y me pregunta el nombre del autor. El nombre del autor, aquí lo encuentro. Son dos autoras, dos señoras, no, una señora y un señor, los que escribieron este artículo. Entonces dice Ana Isabel Espinosa Cume. Entonces vuelvo acá. Espinosa Cume. ¿Sí ven que estoy escribiendo ahí? ¿Se ve? A veces se sale la... Sí, No se ve señor. no, ¿sí se ve? Sí, señor. Listo. Espinosa Cume, Ana Isabel. Mire, los apellidos van en el mismo cuadrito. Los nombres van repartidos, primero y segundo nombre, y le doy agregar. Mire que él me lo pasa a este recuadro. ¿Por qué me lo pasa ahí? Porque hay muchos artículos y la gran mayoría de artículos los escriben 2 o 3 o 4 personas. Entonces él aquí me está preguntando que si hay más autores. Entonces el libro tiene otro, el artículo tiene otro autor que se llama Rodrigo Víctor López Coloma. López Coloma, Rodrigo Víctor. Entonces, López Coloma, Rodrigo Víctor, y le doy agregar. Ya vieron que en el cuadrito de abajo quedaron los dos autores. ¿Sí se ve ahí? Sí, señor. Listo. Y ahorita sí le doy aceptar. Si son 3 o 4, yo le sigo poniendo. Y le doy aceptar y él me los va a ubicar de acuerdo a como lo pide la norma APA, con los puntos que es y con todo lo demás. Como dije que es un artículo de revista, entonces él me pregunta cómo es el título del artículo. Aquí el artículo se llama La importancia de la contabilidad en las empresas. La importancia de la contabilidad en las empresas. Luego me dice, ¿cómo se llama esa revista donde sacó esta información? Se llama Revista Académica Contribuciones a la Economía. Nombre de la revista. Contribuciones a la Economía. Me dice, ¿en qué año se publicó el artículo? Año 2016, y me pide el número de páginas que la revista, que el artículo ocupa dentro de la revista. Listo. Año 2016, página 23 a la 39. Año 2016 y página 23-39. Se escribe así. Cada fuente pide información diferente. Si yo estoy hablando de un libro, no me pide el número de páginas. Si yo estoy hablando de un foro, me pide información diferente. Si yo estoy hablando de un sitio web, ¿qué es lo importante? Tratar de diligenciar toda la información que me pide el cuadro, que me pide acá, para que él me pueda construir la bibliografía, me pueda construir la referencia y luego el listado de referencias. Entonces, miren, ya tengo todo lleno y miren lo que voy a hacer. Le doy aceptar. Aceptar. Y miren, aquí lo voy a señalar. ¿Sí lo están viendo? Aquí señalado al final. Señor. Listo. Ahí como quedó la fuente. ¿Listo? ¿Cuál es la? Como les decía ahora, yo lo pude haber hecho manual. Espinosa, Cume y López Coloma, 2016. Yo lo puedo hacer manual. Pero, ojo a lo siguiente, que aquí es donde viene lo más importante de utilizar la herramienta Word en la construcción de la fuente o en la construcción de la cita y la referencia, sobre todo la referencia, donde viene lo importante. Me voy a adelantar un poquito, pero después lo retomo por ese lado. Mire, les decía que al final su trabajo de llevar
una página donde se diga referencias, donde aparezcan las referencias, y miren lo siguiente, miren lo que va a hacer acá, lo va a hacer aquí en este momento por destacar la importancia de la utilización de la herramienta, pero luego lo repito para que quede bien hechecito. Miren lo que voy a hacer, me voy a referencias y voy a entrar por insertar, no por insertar cita, sino por bibliografía. Ya al final, en la última página, cuando termine mi ensayo, y le digo insertar bibliografía, y él me va a sacar exactamente cómo debe quedar de acuerdo a la norma APA. Si yo esto lo hubiera hecho manual, lo que estoy señalando acá, si lo hubiera hecho manual, la referencia también la hubiera tenido que hacer manual. Y les voy a contar una cosa. Miren dónde voy a poner el cursor. En el segundo renglón de la referencia. Hacer esa sangría es muy, muy difícil. Algunos la saben hacer, porque no es imposible, pero es muy complicado. Pero si yo tengo la herramienta, ¿por qué no utilizarla? Entonces, al final, en la última página del ensayo, a ustedes les debe aparecer esto, referencias, y les debe aparecer mínimo 3 cositas de estas. ¿Ya? El ejercicio lo vamos a hacer completo. Yo no lo voy a dejar ahí a mitad de camino. Listo, voy a quitar acá. Bueno, ¿entendieron cómo hacer una cita textual breve con su respectiva referencia? Yo sé que a veces, así como de baldado de agua fría, a veces es un poquito complicado entenderlo, pero esto es de ejercitarse, de cacharrear, de que cada que vayamos a redactar, hacer este ejercicio para que nos quede claro. Pero sí quiero preguntar, ¿quedó medianamente claro el cómo insertar una cita textual breve en un documento que nosotros estemos redactando? Pregunta. ¿Cómo lo ven? Sí, cierto. Profe, como usted decía, Sí, señor. que es cacharrearlo. Sí, profe, claro. Sí, exactamente. Entonces, ojo a lo siguiente, vamos en el tercer componente de la norma, del tercer componente del ensayo, que es la sustentación de esa tesis. Primer componente del ensayo, el título. Segundo componente del ensayo, la tesis. Tercer componente del ensayo es la sustentación de la tesis o el desarrollo de la tesis. El último componente, ya se los menciono de una vez para que lo anoten ahí, es la conclusión. Y no es necesario escribir un subtítulo o un título de segundo nivel que diga conclusión. No. Podemos utilizar conectores. Un conector muy común es escribir aquí en el último párrafo, de acuerdo a lo anterior, puede concluir que, y empiezo a hacer la conclusión, coma, ra. Es decir, un párrafo que cierre el ensayo y que sea realmente concluyente. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que, o en conclusión, coma, es otro conector. Entonces ya mencioné los 4 componentes del ensayo, los 4 componentes, y recuerden, el ensayo deberá ir acompañado de una portada y de una página final donde van las referentes, que ya les expliqué cómo sacarlos, pero que al final lo vamos a hacer cuando hayamos terminado y hayamos completado el ejercicio de la norma APA. Quise mencionar los 4 componentes de una vez para devolverme un poquito a la norma APA. Entonces, decíamos, tipo de letra, Time New Roman, aquí la están viendo, todo está en Time New Roman. Entonces vamos a ponerle el interlineado, que dijimos que era a doble espacio, para que nos vaya quedando el ejercicio real como debe ser, a doble espacio, a doble espacio. Y ojo a lo siguiente, entonces ya lo tenemos a doble espacio, tenemos el título de primer nivel, tenemos la tesis ya planteada, tenemos la 2,54 de márgenes, Time New Roman número 12. Ojo a lo siguiente, resulta que en normas APA no existe el salto entre párrafos. Recuerde que en Icontech siempre habían un espacio doble entre cada uno de los párrafos. Cada que iniciaba un párrafo nuevo, el cursor saltaba 2 veces y habría un doble espacio. En normas APA no se utiliza. ¿Qué reemplaza el salto de página? De párrafo. ¿Qué lo reemplaza? Lo reemplaza una cosa que se llama la sangría. Entonces miren muy bien lo que voy a hacer. Miren dónde va mi cursor, va por acá por encima. Lo voy a poner acá donde está la T. En la primera palabra, la primera letra de la tesis o de ese primer párrafo. Y ojo, voy a ir a la tecla tabulador en mi computador. ¿Cuál es esa teclita? Miren ahí en su computador, encima de donde está el bloqueo de mayúsculas, hay una tecla que tiene 2 flechas. Una flecha a la izquierda y una flecha a la derecha. Esa se llama la tecla de tabulador.
y le voy a picar ahí a esa teclita. Le voy a dar un link ahí y miren lo que va a pasar. A eso se le llama una sangría. Son 5 espacios entre la línea de redacción y el inicio del párrafo. A eso se le llama sangría. Lo mismo voy a hacer con el segundo párrafo. Los que manejan muy bien Word, saben personalizar la redacción del documento y lo dejan personalizado desde el comienzo. Ahora, como estos aparatos son inteligentes, él, después de que usted haga 3 veces o 4 veces el ejercicio de poner una sangría al párrafo, él ya se la va buscando más adelante. El otro concepto de la norma APA, que lo tenemos acá, es que el documento no va justificado. ¿Cuándo un documento es justificado? Cuando aquí a la izquierda hay una línea recta y la hay también aquí a la derecha. Si ustedes observan aquí donde se está moviendo mi cursor, mire que unos renglones son más largos que los otros son más cortos. A eso se le llama justificación izquierda del documento y está aquí arribita. Aquí donde está el cursor se llama alinear a la izquierda. Alineación a la izquierda, así se va a redactar todo el documento. Se va a redactar todo el documento. Entonces, ya aplicamos la primera cita, que es la cita textual breve. Cita textual breve. Textual porque es literal, como sale del documento madre y llega el documento nuestro. Breve porque tiene menos de 40 palabras. Ustedes pueden hacer una pequeña matriz ahí con cada una de las características de la cita, porque no son sino 3 o 4. Debe ir entre comillas, aquí estamos viendo las comillas, y se debe redactar dentro del mismo párrafo que vengo redactando con mis propias palabras. Se debe poner ahí y se debe redactar. Y después de las comillas debe ir la referencia, o sea, la fuente de donde salió la información. Cita textual breve. Ahora, tenemos otro tipo de cita. No quiero volver a la diapositiva, se las voy a mencionar acá. Se llama la cita textual extensa. Cita textual extensa. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo es una cita textual breve? No se coloca entre comillas, no se le coloca negrilla. No. Es que, ojo a lo no. siguiente, hay muchos que utilizan negrilla, hay muchos que utilizan cursiva. Por ejemplo, los abogados utilizan mucho la cursiva. Hay otros que cambian el tamaño de la letra, lo pasan a Times New Roman número 11. No, es exactamente como lo están viendo ustedes acá. No lleva negrilla, no va en mayúscula, no lleva cursiva, ni cambia el tipo de letra. Perfecto, queda exactamente como ustedes lo están viendo acá. Profe, Correcto. Y yo tengo otra pregunta. Claro. ¿De dónde va el título? Ahí no lleva espacio tampoco. Normalmente no lo lleva, pero si ustedes hacen esto, queda perfecto. Entre otras cosas, queda bonito y nadie se los va a rechazar. Excelente pregunta. Me gusta que me pregunten todo eso. Lo pueden hacer así, ¿ya? Dejando un salto entre el título y el primer párrafo donde empieza el documento. La norma APA ni siquiera lo menciona, ni siquiera lo refiere, pero queda muy bien presentado. Perfecto. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En el momento, pues, que fuimos a insertar la cita, cuando le dimos agregar nueva fuente, usted colocó artículo de revista, ¿cierto? Sí. Pues yo en algunas ocasiones he citado y pues como por lo regular coloco es como página web y todo eso, entonces no sé pues como cuál es la diferencia. O sea, yo creo que pues como yo no sé muy bien del tema, ¿cierto? De las normas APA, entonces yo colocaría artículo de revista. Yo creo que si saco eso pues de una revista literal, no de internet. Exactamente. De internet pondría pues algo pues web. Bacano. Yo quiero que este taller, ahorita descansamos. Yo quiero que descansemos en 10 minuticos, pero me gusta mucho porque ustedes están muy participativos y están preguntando muchísimo. Esa pregunta es totalmente valiosa. Y escucha lo siguiente. Y miremos acá un ejercicio cualquiera. Miremos un ejercicio cualquiera. Un libro. Esta respuesta te la doy con esta pregunta espectacular que me acabas de hacer. Un libro, según la norma APA, y para hacer la referencia, un libro o es físico o lo descargamos de internet, lo descargamos de una biblioteca virtual, sigue siendo un libro y se va a referenciar como un libro. Una revista puede ser física, que tú la tengas así en la mano,
o la descargaste de internet, sigue siendo una revista. Ahí es donde hay que tener claridad con eso. Perfecta esa pregunta. Ahora, lo que tú acabas de decir, sitio web y documento de sitio web. Mire, por ejemplo, mire acá. Ustedes se encuentran acá donde dice insertar cita. Miren lo que yo les mencionaba ahora. Él ya me grabó la primera cita que nosotros hicimos. Él guarda la referencia, él no guarda la cita. Guarda la referencia, o sea que guarda la fuente. Vamos a decirle acá agregar nueva fuente, ahorita lo quitamos. Entonces, mire que por ejemplo aquí aparece una revista o un libro, sea físico o sea electrónico, es decir, descargado de internet, se seguirá referenciando como libro o como artículo de revista. Así lo hayamos descargado. De hecho la gran mayoría de la información que nosotros buscamos, la buscamos en internet. Ahora, aquí encontramos, venga, sitio web. ¿Cuándo es sitio web? Y aquí hay otro más engañoso todavía, documento de sitio web. Y lo que tú acabas de decir, venga, si fue una revista que yo descargué de internet, eso podría ser un documento de sitio web, ¿cierto? Y ahí es donde se confunde uno. ¿Cómo vamos a generarle claridad al tema? ¿Cuándo es sitio web y cuándo es documento de sitio web? Y lo que ya les decía, miren, todo lo que sea revista y todo lo que sea libro, indiferente de que lo tengas físico en la mano o lo tengas en tu computador, se seguirá referenciando como libro o como revista. Y vamos a hacer la diferenciación entre sitio web y documento de sitio web. Y lo voy a aclarar con un ejemplo. El Banco de la República publica diario los indicadores económicos. El DANE publica de manera permanente todo lo que son las cifras estadísticas del país. Entonces, si tú entras a Google y dices pobreza en Colombia para el mes de febrero, te va a mandar a la página del DANE y vas a encontrar la información de primera mano. O sea, vas a encontrar, por ejemplo, en el Banco de la República, vas a encontrar precio del dólar, lo vas a encontrar ahí de primera mano. Puesto ahí, no está en ningún documento, sino que ahí lo encuentras como que plasmado dentro de la misma página o dentro del mismo sitio web. Precio del dólar, precio del petróleo, comportamiento de la economía, crecimiento de la economía. A eso se le llama sitio web o información de sitio web, porque salió directamente del sitio. Pero resulta, ahorita hacemos el ejemplo para que nos quede muy claro aquí viéndolo de manera textual. Resulta que el Banco de la República publica unos documentos que no son revistas indexadas, ¿ya? Entonces no podríamos categorizarlo como libro. No podríamos categorizarlo como revista. Entonces tendríamos que categorizarlo como documento encontrado en sitio web. Y mire que si yo digo documento en sitio web, mire que se amplía la información que él me pide. La información que él me está pidiendo. Si yo digo sitio web, él me pide una información muy similar al del documento de sitio web. O sea, cada uno cambia. Entonces, una cosa es la información que yo encuentro de primera mano en el sitio o en la dirección electrónica, y a eso le llamo sitio web, y así lo voy a referenciar. Y otra cosa es cuando esa información está compilada en un documento dentro de ese sitio web. Vamos a hacer un ejercicio aquí práctico, esperando que nos resulte bien, para darle respuesta a eso, porque esa pregunta me gustó mucho. Vamos a buscar por acá en Google. Vamos a buscar por acá. Bueno, aquí estoy abriendo la página del DANE. Vamos a ver si nos deja ver. Entremos por aquí a buscar una información. Miren por ejemplo. ¿Están viendo ahí la página del DANE? Sí, profe. Sí, no. Entonces miren lo siguiente. Resulta que yo estoy trabajando sobre desarrollo económico, desempleo, asociado al concepto contable. Bueno, estoy diciendo cualquier cosa. Y yo necesito los indicadores al día. Entonces miren lo que les decía ahora. La tasa de desempleo en Colombia para el año 2020 fue del 15,9%. Si yo entro por acá,
Si yo entro por acá, voy a encontrar la información más desglosada o más amplia. El IPC del consumidor o el índice de precio del consumidor para el año 2021 es de 0,41%. El Producto Interno Bruto a diciembre del año 2020 fue de 6,8 del menos 6,8%. Fue negativo por el tema de la pandemia. Entonces, miren, a esto se le llama sitio web, porque la información yo la encuentro acá de primera mano. Yo puedo entrar por acá y él me la va a desglosar. Eso se llama sitio web. Pero como les decía ahora, como yo les decía ahorita, mire, el DANE tiene publicaciones que están en documentos. Vamos a ver a dónde nos lleva. Nos tendrá que llevar a unos PDFs, ¿ya? Que son inclusive descargables. ¿Ya? Aquí está, comunicado de prensa, rendición de cuentas. Por aquí tendrá que aparecer información por ciudad. Mire, entonces si yo entro, por ejemplo, Armenia, él me va a botar un PDF. Mírenlo ahí. Y a esto es a lo que llamo documento de sitio web. ¿Te quedó claro? ¿O sigue siendo como enredado? Sí, sí, señor, me quedó claro. Muchas gracias, profe. Eso, exactamente. Entonces tienes que diferenciar muy bien. Tienes que diferenciar libro, teniendo en cuenta que si tú tienes un libro, a ver, voy a abrir acá un libro, voy a abrir un libro que tengo yo acá guardado. Tengo acá un libro muy bacano. Profe, por favor, ¿puede abrir el documento donde usted sacó el pedacito de párrafo que puso en el, pues como en el ejemplo del ensayo, por favor? Claro, sí, ya lo voy a pues, mostrar. Para mirar cómo es la diferencia de que si es revista o es documento. Listo, bueno, perfecto. Eso, yo quiero que me pregunten mucho, porque yo quiero que ustedes queden empapados muy bien de cómo utilizar estas normas APA. Yo no quiero pasar por el aire. Listo. Ahí lo están viendo, y lo están viendo. ¿Ya abrió? Sí, profe. Listo. Sí. Entonces, mire, por ejemplo, aquí donde tengo el cursor, aquí señalé en la parte de arriba. ¿Qué dice acá? Alguien que me lea. ¿Qué dice acá arribita? Ah, sí, ahí dice revista académica. Exactamente, revista académica. Y si yo la descargué de una base de datos confiable, como Google Escolar, como Dialnet, como Scopus, como Cielo, si la descargué de una base de datos confiable, entonces voy a la fija que estoy frente a un artículo de una revista indexada o de una revista científica. Entonces mira que aquí dice revista académica, la revista se llama Contribuciones a la Economía. ¿En qué año se publicó? En el año 2016. ¿Cuál es el título? La importancia de la contabilidad. Yo les puse únicamente 2 autores, aunque tiene 3, para no alargar mucho el ejercicio. O sea que ahí está toda la información, exactamente toda la información, ¿ya? Y ahí es donde me doy cuenta que la mayoría de los artículos, la mayoría no. Si el artículo fue publicado en una revista indexada, tiene que tener el nombre de la revista. Entonces tiene el título del artículo, el nombre de la revista, los autores que publicaron, el año de la publicación y generalmente traen por aquí debajito el número de páginas. Si no lo traen, tú simplemente vas y lo buscas porque aquí lo debe tener, ¿ya? Yo le puse ahí algo para completar el ejercicio, pero realmente este artículo fue publicado de la página 2 y me voy y miro la última a la página 12 de la revista. Correcto. Ahí te quedó claro esa respuesta. Sí, qué bacano. El ejercicio claro. me está gustando mucho porque vamos lentos, pero vamos muy seguros. Yo, Profe, para no cansar, dime. Una pregunta, si por ejemplo en mi ensayo yo quiero colocar una gráfica, ¿también se debe referenciar? Claro, y dentro de 8 días hacemos también el ejercicio. Por eso yo los invito a que descarguen, sobre todo la 6ª edición de la norma APA. Trabajemos con la 6ª. Ahí dice cómo referenciar una gráfica, cómo utilizar las figuras, cómo hacer una tabla. Por ejemplo, nosotros en Incontec normalmente las tablas las hacíamos tipo matricial. Mire, les hago un ejemplo acá, le vamos cacharreando a todo y dentro de 8 días continuamos con el ejercicio. Yo lo voy a grabar. Miren, nosotros, por ejemplo, en normas APA, insertar. En normas APA, nosotros generalmente las tablas las hacíamos matriciales. Listo. Profe, ¿Qué es estamos en el matricial? mismo, no sé si usted cambió o estamos en el PDF. Espérate, a ver que cambié y es que esto como me coge el pelo a veces y me revuelca. Listo, venga, les muestro. Eso. Lo que estaba haciendo acá. Mire,
Normalmente, ahí ya están viendo el documento Word nuevamente, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, normalmente nosotros en Normas y Contec las tablas las hacemos así, ¿ya? Donde en la parte alta de la tabla van los títulos, ¿ya? Entonces, indicador de desempleo, indicador de informalidad, indicador de pobreza, listo. En Nicontec las tablas se hacen así. En Normas APA no. En Normas APA no van todas estas cuadrículas. En Normas APA simplemente van las líneas horizontales que separan los títulos y una línea horizontal que cierra la tabla. Las otras no aparecen, ¿ya? Entonces, todas esas cositas están ahí en ese PDF para que vayamos, empecemos a cacharrearle y dentro de 8 días continuemos con el ejercicio. Mire que aquí estamos matando como 10 pájaros de un solo tiro, porque estamos trabajando el ensayo, estamos trabajando la norma APA, estamos trabajando el estilo de redacción que ustedes van a utilizar para su trabajo de grado, estamos hablando del marco teórico. Entonces yo les invitaría esta semana a que vayan buscando en las bases de datos que les mencioné, a través de Google Scholar, vayan buscando las 3, 4 o 5 fuentes que quieran consultar y se empiecen a empapar para que hagan una muy buena redacción. Este documento yo lo voy a guardar para que dentro de 8 días sigamos trabajando sobre él. Entonces, hoy, con respecto a la norma APA, hablamos solo del primer tipo de cita. Cita textual breve. Recuerden que es la que tiene menos de 40 palabras, y va entre comillas, va dentro del mismo texto y debe ir referenciada. Ginette, Dania está. Dania me falta por acá. Y Luz Adriana Bonilla. No sé si ingresaría. Sí. Ahí están las dos, ahí están, eso, ya la vi. Profe, yo. Adriana Bonilla. Yo, Adriana Bonilla. Este grupo está. Marcela Sí. Marulanda, ¿me ha Claro llamado? que sí, claro que sí, Cindy Marcela. Ahí ya la marqué. Espero que se encuentren bien. Bueno, yo espero no estarles enredando la vida. Profe, qué pena, yo. ¿Quién dijo amén? Adriana Bonilla, claro. Sí, profe. Claro, Bonilla Quiseno, Luz Adriana. Sí, señor. La misma que baila y canta. La misma. Gracias, profe. Aquí están toditos, vea. Todos asistieron hoy. Qué juicio el de ustedes. Vea, yo quiero que este ejercicio de normas APA quede bien hechecito para que ustedes se den gusto redactando buenos documentos y para que no sufran a la hora que estén redactando su trabajo de grado. No olviden, antes de empezar a redactar, van a construir marco teórico. Eso algunos le llaman masa documental. O sea, buscar información. Este artículo me gustó, uy, qué tan bacano. Este artículo me sirve, este libro me sirve. Yo me la paso en esas. Yo les contaba a ustedes, yo estoy redactando mi proyecto de grado de la segunda maestría y he descargado 50 fuentes entre libros y cada vez, es más, como estos sistemas todos están conectados, lo que es las bases de datos están conectadas con Google, están conectadas con Face, están conectadas con Instagram, como que ya el buscador se dio cuenta que estoy buscando yo y a mi correo me llegan cantidad de artículos espectaculares redactados en Argentina, en Estados Unidos, me llegan en otros idiomas, bueno, que a pesar que yo no sepa otro idioma, me llegan documentos muy buenos. Entonces, antes de empezar a redactar el ensayo, hagan esa construcción de masa documental, construcción de marco teórico, metan a esas bases de datos y cacharrien. Y este ejercicio les va a quedar muy, muy, muy bueno para cuando empiecen a desarrollar a redactar el proyecto de grado. No olviden los que van a llamar a Brian para que él les aclare dudas de temas administrativos del diplomado. No olviden, tengan claro que si van a escoger el diplomado es porque el tema les gusta, no porque es el caminito evasivo de proyecto de grado. Es que es el más fácil. No porque se van a encontrar también ahí con la piedrita en el zapato de que van a tener que hacer el documento, quieran o no. Tocayo, ¿querías decir algo? Sí, profe, ya que hablo de ese tipo de diplomado, y es que solamente tienen esa línea de diplomado, no hay otros temas relacionados con los diplomados. O sea, a ver, lo que pasa es que es muy complejo, el problema no está en el tema, sino en la consolidación del grupo, porque se debe conformar un grupo mínimo de 12 personas, mínimo de 12. Por ejemplo, el año pasado, el diplomado que se estaba dictando cuando empezó la pandemia y lo terminaron a través de la plataforma,
el diplomado era NIIF, actualización en normas internacionales de información financiera. Entonces, en el área contable yo he visto como tres tipos de diplomados, 3 temáticas, ¿ya? El más común y el que más buscan es el de actualización tributaria, ¿ya? Pero si se logra conformar un grupo, por ejemplo, para NIIF, inmediatamente lo abre, ¿ya? Por eso la universidad no lo oferta. La universidad busca que sean los mismos estudiantes los que se organicen, escojan la temática y se presenten en búsqueda, ¿ya? En búsqueda como demanda, más no como oferta de la universidad. ¿Correcto, tocayo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Muy enredada, yo quedo como preocupado, ya que les enredé mucho la vida. No, vamos bien, No, ¿cierto? profe, muy claro todo. Vamos bien, profe. Listo, muy bacano. Entonces, dentro de 8 días vamos a hacer la segunda parte del documento que estamos redactando acá. Vamos a hacer la segunda parte, que es la cita textual extensa, la cita de cita, que también existe, y vamos a terminar el documento con la parte de referencias, cómo obtener las referencias, para que ustedes vean lo bacano que es el aprovechamiento de las normas de redacción de estilo. Y si tenemos tiempito dentro de 8 días, entonces abrimos con el concepto de paradigmas y programas de investigación. Analizamos el primer paradigma, que es el paradigma de la ganancia líquida, que tiene 2 enfoques. Dentro de 15, entonces podemos arrancar ya con el tema de la metodología para que ya vayan pensando en su proyecto de grado. Niños, un abrazo. Profe, Dios los bendiga, Dios los guarde. Dime, Chris. Tengo una consulta. Usted, fuera de horarios de clase, ¿qué horarios tiene para consulticas que tenga uno, profe? Me escribe, tienes mi número, ¿cierto? Sí, profe. Me escribes al WhatsApp, me escribes y nos ponemos de acuerdo. Yo normalmente estoy terminando clases sobre las 8:30, de lunes a viernes, y podemos abrir de 9 de la noche a través de una videollamada o a través de plataforma en Zoom, o el sábado. Nos ponemos de acuerdo, Chris. Ah, bueno, profe, muy querido. Muchas gracias. Listo, Cristina. Un abrazo para todos. Compañeros de lucha. Chao, profe. Vamos con toda. Profe, chao, profe. Gracias. Que descanse. Bueno, Dios profe, me los muchas bendiga, que estén muy gracias. bien. Un abrazo inmenso. Igual, profe. Igual.